Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios, el día de hoy sobre física, cuyo tema es estática. El ejercicio es el siguiente. Una grúa de 15.000 newtons puede girar alrededor de un eje sin fricción en su base y está sostenida por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. La grúa tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está a 7 metros del eje medidos a lo largo de la grúa. El cable está sujeto a 3 metros del extremo superior de la grúa. La grúa se levanta 55 grados por encima de la horizontal, sosteniendo un contenedor con ladrillos de 11.000 newtons mediante una cuerda muy ligera de 2.2 metros. Se va a calcular como primera parte la tensión en el cable y la segunda las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Aquí se tiene un diagrama de la situación. El brazo de la grúa, cuya longitud total es de 16 metros. Hay un cable que está sosteniéndolo, cuya tensión es desconocida, orientado a 25 grados con respecto al brazo de la grúa. Dicho brazo está también orientado a 55 grados con respecto al horizontal. El eje sobre el cual puede girar el brazo es este punto en color negro. En el otro extremo de la grúa se tiene una carga de 11.000 newtons debido a ladrillos. La cuerda aquí va a ser irrelevante, no va a participar en el análisis, pero es importante reconocer que la tensión en esta cuerda, como está en equilibrio estático, esta tensión tiene igual magnitud que el peso de esta carga, es decir, la tensión en la cuerda también es de magnitud 11.000 newtons. Va a ser un dato muy importante para el análisis de fuerzas. En esta imagen se aísla la parte que en donde se va a dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es todo el brazo de la grúa. Lo que conviene hacer aquí es hacer una rotación, de tal forma que el brazo de la grúa no esté orientado a 55 grados, sino a 0 grados. Es como en los problemas de física, cuando se analizan planos inclinados, los diagramas de cuerpo libre son rotados un ángulo idéntico al del plano inclinado. Similarmente lo vamos a hacer aquí. Vamos a rotar de tal forma que el brazo ya no quede inclinado 55 grados, sino hacer una rotación de manera que quede orientado a 0 grados. Así es más fácil identificar las fuerzas. Este análisis de fuerzas se muestra en esta imagen. Vamos a ver. Aquí está el eje de la grúa, que es este punto amarillo. En el eje de la grúa está ejerciéndose una reacción por tercera ley de Newton. Esa reacción tiene dos componentes, una componente horizontal, que es esta línea discontinua, y una componente vertical, que es una perpendicular. Eso se debe entender cuando tenemos esta orientación. Una horizontal a lo largo de X y una vertical a lo largo de Y. Cuando hacemos la rotación a 55 grados, las fuerzas ya no son horizontal ni vertical, sino quedan orientadas en estas direcciones, ¿vale? Aquí es un ángulo de 55 grados, el mismo que aparece aquí abajo. En cambio, la fuerza vertical, FV, desconocida, está orientada a 35 grados. ¿Cómo sabemos que son 35? Pues sabemos que las fuerzas FH horizontal y F vertical forman entre sí un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si con respecto al brazo de la grúa la horizontal forma 55 grados, entonces con respecto a este mismo brazo la vertical debe formar 35, de tal forma que alfa más 55 te dé 90 grados. ¿Qué otras fuerzas participan? En esta orientación tenemos el cable, está a 25 grados con respecto al eje X negativo. Ese cable genera una tensión desconocida que le llamamos con la letra T, 25 grados en este punto. ¿Qué otra fuerza tenemos? El enunciado dice que el brazo de la grúa no es uniforme, significa que su densidad no es la misma en todos los puntos, y además su centro de gravedad, representado por este punto amarillo y CG, no está en el centro geométrico del brazo, sino que está a 7 metros con respecto del eje, y en este punto se concentra todo el peso, que es de 15.000 newtons. Aquí también es un ángulo de 35 grados. ¿Cómo se sabe este ángulo? Pues solamente extendiendo la línea de acción de FH y el centro de gravedad.
Aquí se genera un triángulo rectángulo, lo podemos ver más claramente de esta imagen al regresarlo a 0 grados. Entonces el peso es verticalmente hacia abajo, siempre. Vamos a dibujarlo aquí el peso con una línea, suponiendo que aquí está el centro de gravedad. Y vean, el triángulo rectángulo al que me refiero es este de aquí. Entonces, si este ángulo es de 55, este es un ángulo de 90, entonces este debe ser de 35 grados. 35 grados con respecto al eje o al brazo de la grúa. ¿Vale? Regresamos la orientación a 55 de esta forma. Y ese ángulo alfa que forma el peso con el brazo es este de aquí. En el otro extremo del brazo se tiene un ángulo también alfa de 35 grados, dado que la carga y el peso del brazo van en la dirección de la gravedad, es decir, hacia abajo. Aquí les decía que la tensión en la cuerda ligera, que es esta que está pendiendo del brazo, no va a participar, pero su tensión es idéntica a la carga de ladrillos, 11.000 newtons. Aquí se pone directamente el valor, 11.000 newtons, para la tensión P. Aquí hay unas medidas importantes, la longitud del brazo, 16 metros, la longitud, no es cierto, la distancia del centro de gravedad con respecto al eje de rotación, de donde puede girar el brazo, 7 metros, y el punto donde está el cable a partir del extremo superior del brazo de la grúa, 3 metros. A este diagrama de cuerpo libre se le van a aplicar las dos condiciones de equilibrio para que esté en reposo, suma de fuerzas igual a 0 y suma de momentos de torsión también igual a 0. Ese análisis de fuerza, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas en este diagrama de cuerpo libre, vamos a construir una tabla con 5 filas, una para cada fuerza. La fuerza en turno, la primera columna, la componente horizontal, vertical, el peso, la tensión y la carga P. La magnitud de cada una de ellas solamente se conoce numéricamente el peso y la carga, 15.000 y 11.000 newtons respectivamente. Para las demás que son incógnitas se les llama F horizontal escalar, F vertical y tensión T. La dirección con respecto al eje X positivo, aquí el eje X debe entenderse como el eje del brazo. Este es el eje X, voy a dibujarlo con una línea. Este es el eje X. El eje Y sería entonces una vertical, de esta forma. Lo ponemos aquí. X, Y. Entonces, ¿qué ángulo forma la fuerza horizontal con respecto al eje X? Ese giro debe ser con respecto al eje X positivo en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto debe ser todo esto. Ese giro, como podemos ver, es 360 grados menos 55. Y eso nos da un total de 305 grados. La fuerza vertical de este diagrama claramente es 35 grados, solamente es este giro. Para el peso sería, con respecto al eje X positivo, todo este giro, es decir, 180 más 35. Todos esos ángulos se van poniendo aquí en esta columna. Va a ser muy importante para todo este análisis. Y similarmente para la tensión y la carga de ladrillos, los ángulos son 155 grados y 215 grados. Todo se obtiene geométricamente de este diagrama. Entonces, continuamos. Siguientes dos columnas son para las componentes horizontal y vertical de cada una de estas fuerzas. Solamente se calcula tomando la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo de dirección en grados. Y la FY, la vertical, es la magnitud por el seno del ángulo. Haciendo las operaciones, en este caso se toma el coseno de 305 grados, que da 0.574, redondeando a 3 cifras, por la magnitud de la fuerza horizontal, similarmente su componente vertical, y así con todas. En aquellas donde se tiene una incógnita, simplemente se calcula la trigonométrica, pero no obviamente la magnitud. Pero en el caso del peso, como es y la carga de 11.000 newtons, se pueden calcular fácilmente las componentes, ¿vale? Continuamos. En una sexta columna es importante para el cálculo del valor absoluto de la componente vertical de la fuerza. Solamente es tomar esta columna y tomarle un valor absoluto para el cálculo de las torcas, que viene más adelante. La siguiente columna tiene que ver con el brazo de palanca.
El brazo de palanca es la distancia perpendicular del eje de rotación al punto donde está actuando la fuerza. Vamos a revisar el diagrama. Por ejemplo, para la FH, el eje de rotación es este punto que está en mi origen de este sistema coordenado. La FH resulta que su línea de acción pasa por el eje, por lo tanto no tiene brazo de palanca. Lo mismo pasa para la FV, no tiene brazo de palanca ya que su línea de acción pasa por el eje de rotación. Este brazo de palanca es nulo para ambas fuerzas. ¿Qué pasa para el peso? La línea de acción del peso, que es esta de aquí, el peso de la grúa, esa línea de acción se encuentra a 7 metros con respecto al eje de rotación, que es esta distancia de aquí. Ese sería su brazo de palanca. Para la tensión sería 13 metros, ya que la longitud total es 16, pero aquí del extremo derecho se encuentra 3 metros, por lo tanto la diferencia deben ser 13 metros con respecto al eje de rotación. Y por último, para la carga de 11.000 newtons se encuentra a 16 metros del eje de rotación. Todos esos brazos de palanca están expresados aquí. Se calcula la torca como el brazo de palanca por el valor absoluto de la componente vertical de la fuerza. Aquí están los productos, obviamente se calculan aquellos que se conocen los valores. De hecho, aquí no es importante el valor de las componentes, ya que multiplicado por 0 se va a anular y la torca es 0. Recordemos que en el caso de las torcas debemos tener una convención de signos. Cuando el giro de la torca es en sentido de las manecillas del reloj, este giro se considera negativo. Cuando es en contra de las manecillas se considera positivo. Entonces, ¿cómo se toman los signos? Aquí sería 0, aquí sería 8.604 newtons por 7 metros, numéricamente es esta cantidad, pero ¿de dónde sale el negativo? Vamos a verlo. Esta fila corresponde a el peso del brazo. Entonces aquí estamos en el peso del brazo. La componente vertical del peso es este vector. Con respecto al eje de rotación tiende a ser un giro en este sentido, es decir, a favor, por lo tanto debe ser negativo. Y ese signo negativo es el que aparece aquí. Bien. Para la tensión, tomamos en cuenta su componente vertical nada más. La componente vertical de la tensión sería este vector. Con respecto al eje de rotación tiende a ser un giro en contra de las manecillas, por lo tanto debe ser una torca positiva. Y similar, bueno, ese signo positivo está expresado en esta cantidad. Y negativo para la carga, ya que la carga de 11.000 newtons tiene su componente vertical en este sentido y con respecto al eje de rotación tiende a girar a favor de las manecillas, por lo tanto debe ser una torca negativa. Ya calculadas estas torcas con los signos correctos, terminamos la tabla de análisis. Se continúa con las condiciones de equilibrio. La primera de ellas son estas dos ecuaciones. La suma de fuerzas en X debe ser igual a 0, ya que no hay movimiento a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y. Solamente hay que sumar todas estas cantidades. Sumamos en X, algebraicamente igualadas a 0. Podemos quitar estas cantidades y pasarles del lado derecho sumando y nos da como resultado simplificado esta ecuación en color rojo. Esta ecuación se guarda, o sea, ahora se determina la suma vectorial, la suma algebraica, perdón, de las fuerzas en Y, es sumar toda esta columna. Tenemos esta expresión, despejando las variables de un lado y del otro lado las constantes, tendríamos esta segunda ecuación. Se guarda. Ahora, la suma de momentos o de torcas es la segunda condición de equilibrio. Debo calcular esta suma, los ceros los puedo omitir. Solamente me quedo con estas tres cantidades. Algebraicamente es esta ecuación. De esta ecuación es posible despejar el valor absoluto de la tensión. De hecho, aquí la tensión se considera positiva ya que estamos suponiendo una dirección correcta de esta. La dirección de la tensión es saliente del brazo. Entonces, despejando de aquí la tensión, tendremos esta expresión y calculando tendremos un aproximado de 29.3 kilonewtons, la magnitud de esa tensión. Este valor de la tensión se sustituye en las ecuaciones de suma de fuerzas en X y en Y respectivamente, teniendo un sistema de ecuaciones de tamaño 2 por 2. Resolviendo numéricamente este sistema de ecuaciones se obtienen estas soluciones.
La componente horizontal de la fuerza tiene una magnitud aproximada de 25.4 kilonewtons, mientras que la vertical de 40.6 kilonewtons. Aquí termina el ejercicio, pero podemos calcular un poco más. Aquí se determina la magnitud de la reacción sobre el eje de la grúa, es decir, en este punto, ¿cuál es la magnitud de esa reacción debido a estas dos componentes? Se calcula por Pitágoras, suma de cuadrados de sus componentes, evaluando estas cantidades se obtiene una reacción total de 47.9 kilonewtons, orientada a 58 grados, calculado a partir de la fórmula del arco tangente. Este ha sido un problema muy interesante que aplica a ingeniería industrial. Espero que lo hayas entendido. Es algo muy sencillo, solamente hay que desglosar cada una de las fuerzas que aparecen en el brazo de la grúa y para cada una de estas fuerzas calcular sus componentes y torcas correspondientes. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.